Bueno, en el día de hoy les venimos a presentar las prácticas de automatismos. Bueno, comenzaremos. Arranque directo. Como vemos una línea fase, que es la roja, que da al punto A1 del contactor de la bobina. Como lo vemos, KM. Y neutra, que es la línea azul, que va al punto A2 del contactor. Bueno, este es el plano de control. Es todo esto. Bueno, ahora pasaremos al plano de potencia, que es las tres líneas L1, L2 y L3 fases cada una que van a los contactos. El contacto debe tener un parentesco que debe llamarse igual que la bobina del contactor, KM, como lo vemos acá, y KM. Al continuar sobre los contactos vemos otras tres líneas fases que van a las tres conexiones del motor, que es U1, B1 y W1, y P, que es la línea neutra. Bueno, eso no nos enfocaremos casi en los planos de automatismos, el de control más que todo. Entonces, como comenzaremos, le damos play, y como vemos, al darle play, la bobina del contactor se enciende porque no hay un interruptor o un pulsador que la accione para que manualmente se pueda accionar o se pueda apagar. Como vemos, al conectarlo pues se prende, y como vemos acá, L1, L2 y L3 van con los contactos y KM, a lo que KM, la bobina del contactor, se enciende, también se van a encender los contactos, se van a unir y van a dejar que la energía pase al motor, y como vemos, está girando al sentido de la parte derecha de nuestras pantallas. Nos haremos con la práctica 2, que es arranque on. Arranque on, como lo vimos anterior, tiene una línea fase, la roja, como vemos por acá, y una neutral, azul, la bobina del contactor y un pulsador NO, normalmente abierto. El plano de control, como lo hemos visto anteriormente. Bueno, entonces comenzaremos. Le damos play. Va L, la línea fase, al pulsador. El pulsador, como está abierto, no va a dejar que la línea fase llegue a 1, y por lo tanto no se va a encender la bobina del contactor ni los contactos, como lo vemos. Entonces vamos a accionar el pulsador LO, normalmente abierto, y al accionarlo o presionarlo se va a ver que va a dejar pasar la línea fase al punto A1, y se va a encender los la bobina del contactor. Acá, como lo vimos anteriormente, L1, L2 y L3 van a los contactos de KM, y vemos que el motor gira a la derecha. Queremos con la práctica 3, que es paro off. Paro off tiene la línea fase, como todos los planos, un pulsador NC normalmente cerrado, y la bobina del contactor, lo más importante, A1 y A2, la línea neutra y el plano de control, L1, L2 y L3. KM en los contactos 1, 2, 3, 4 y 5, y las conexiones del motor U1, B1 y W1. Entonces comenzaremos accionando el, el sistema. Damos play, y como vemos, la bobina del contactor se accionó, por lo que está NC, o sea, es decir, normalmente cerrado, así que deja pasar la energía al, a la bobina del contactor. Bueno, entonces accionaremos el pulsador, y vieron que en la parte de acá se quitó una línea. O sea, abrimos el pulsador para que la energía no pasara a uno y dejara que la bobina del contactor que no funcione. Como vimos acá, también se cortó la energía al motor. Hasta acá llega la energía, por los que los pulsadores no están conectados. Entonces, si lo volvemos como estaba anteriormente, la línea volvió, deja pasar la energía a 1 y se volverá a encender
la bobina del contactor, se encenderá el motor, los contactos se van a unir como vemos acá y harán que la energía o las tres líneas fases pasen directamente al motor. Bueno, como vemos acá, memoria on, la línea fase, lo rojo y la línea neutra. Un pulsador NA normalmente abierto y un contacto NA, que se debería llamar igual que la bobina del contactor KM y los contactos. Entonces veremos plano de control y plano de potencia. Entonces le damos inicio. La línea fase, como lo vemos acá, está roja, lo más fosforescente, y lo que no hay energía está en gris, como la bobina del contactor, los pulsadores, el contacto NA y los contactos y el motor. Entonces accionamos el pulsador 3 y rápidamente el contacto KM se va a accionar. Como vemos, rápidamente se accionó el contacto y hizo que la energía pasara por otro lado, no precisamente por el contacto, sino por acá, y se prendiera la bobina del contactor. Los contactos también se prendieron y el motor está girando a la parte derecha de nuestras pantallas. Pasamos a la práctica 5, que es memoria on-off. Como vemos, on, pulsador on, el pulsador off, que apaga, y pulsador que prende. Como vimos, las líneas fase y neutra, plano de control, pulsadores KM, contacto NA KM y bobina del contactor A1 que llega a fase y A2 neutra, el motor. Entonces accionaremos el circuito y veremos que la línea fases llega hasta el contacto, hasta el pulsador NC normalmente cerrado y hasta el contacto. El contacto está abierto, entonces no va a dejar que la energía pase. Y el pulsador NO normalmente abierto, como está igual que el pulsador, no va a pasar la energía. Entonces accionamos el pulsador y veremos que la energía del que el contacto KM se accionó. Como eso está normalmente cerrado, la energía pasa. O sea, no tenemos que accionar esto para que esto pase, para que esto funcione. Entonces la energía va a pasar directamente a KM. Como fuimos cuando se accionó KM, como se accionó KM, disculpen, se accionó la bobina del contactor, el contacto y los contactos. Bueno, para apagar el circuito tenemos el pulsador que apaga o desconecta KM, que no le da más paso de energía. Como vimos, le quitó la energía y lo apagó. Apagó el motor, los contactos, los desunió, por decirlo así. Y KM no tiene la línea fase, la tiene, pero mejor dicho, la energía, ya no tiene energía, porque la línea fase está ahí. Entonces volvemos a ver que rápidamente es el contacto, y esto es memoria on-off. Práctica 6, que es memoria on-off, prioridad paro, que es el contacto NC normalmente cerrado, que va a dejar que la fase pase, como vemos acá, y el pulsador NO normalmente esté abierto, NA disculpe, normalmente abierto, y el contacto KM NA normalmente abierto, no deja que la línea pase a 1 la energía, y N neutro, como vemos. Entonces encendemos el pulsador y la energía pasará rápidamente por acá, el contacto se accionará y va a dejar que la energía pase a 1. Para desconectar esto, como es prioridad paro, o sea, desconecta todo, apagamos acá y desconectará totalmente todo. No va a dejar que la energía pase del pulsador
NC normalmente cerrado o pulsador off, que es apagar. Bueno, si conectamos y vemos que la energía sigue pasando acá, pero no pasa al contacto, a la una del contactor. Encendemos y ahora se va a encender todo KM, los pulsadores, las tres líneas fases y el motor. Esto se llamaría prioridad memoria on-off, prioridad par. La práctica 2 arranques, un paro, prioridad par. En la práctica 7A. Bueno, comenzaremos. La línea fase, lo rojo. Pulsador NC normalmente cerrado. La línea fase que se divide en 3 para el contacto NO, digo, normalmente abierto, NO, el pulsador NO normalmente abierto, que está marcado con el nombre S2 y S3 para diferenciarlos, para que cuando, si tenemos el mismo nombre y accionamos uno, se van a accionar los dos, o sea, va a pasar simultáneo, accionar, presionar los dos. Entonces tenemos que tener diferente nombre. Bueno, entonces acá está igual. Y la bobina contactor, como vemos acá está plano de control, como siempre lo hemos visto, las tres líneas fases, los contactos y el motor. Bueno, entonces iniciaremos. Como está normalmente abierto el pulsador, va a seguir derecho la energía, o sea, no va a pasar por acá, por el contacto, por el pulsador S2 y por el pulsador S3. Accionaremos desde cualquier punto del S2 o el S3 la bobina, la accionaremos. Entonces, primero accionaremos con S2 y luego con S3. Accionamos y rápidamente el KM se acciona. Como vemos, accionó la bobina al motor, el contacto hizo que accionara los contactos KM y el motor. Entonces, volveremos, apagaremos el circuito y vemos que otra vez las líneas están bien. Entonces vamos a prender el circuito en S3. Pasa igual que lo anterior, sino que a diferentes puntos se puede prender una máquina desde cualquier parte, como lo queramos. Como vimos anteriormente, KM se accionó el contacto, el NO normalmente abierto, NA, no disculpen, que acciona la bobina del contactor y los contactos L1, L2 y L3 siempre van a tener energía hasta acá. Si no está accionado el contacto NO normalmente abierto, NA, disculpen, esto no va a dejar que pase la energía al motor. Bueno, entonces apagaremos la máquina y desde cualquier punto podemos prender una máquina y desde un punto apagarla. Podemos prenderla desde el primer piso, apagarla desde otro piso y prenderla desde el segundo piso, como queramos, y apagarla desde el primer piso como le dije anteriormente. Bueno, esta es la práctica 7B, que es los arranques son para prioridad arranque. Cuando en la anterior el contacto de pulsador NC normalmente cerrado estaba colocado acá para cerrar todo completamente el circuito, completamente, es decir, apagar todo desde acá, desde el principio. Entonces vamos a comenzar con los pulsadores S1, S2 y el pulsador S, que es el normalmente cerrado, y los pulsadores normalmente abiertos, NA. El contacto en NA normalmente abierto, la bobina del contactor. El plano de control de potencia, disculpe, el plano de potencia K, K y K están bien ahí. Entonces vamos a encender la máquina. Encendemos de S1, se encenderá normal, apagaremos, quitaremos la energía que pasa de L por acá a 13 y de 14 que sigue. Vamos a desconectar el pulsador en el normalmente cerrado, que vamos a quitar la energía que pasa por acá a 1. Abrimos entonces S2 como queramos y K seleccionará. Vamos a cerrar otra vez como dijimos anteriormente. Vamos a quitar la línea y se volverá a cerrar. Entonces prendemos desde un punto, cerramos desde otro punto, prendemos de un punto diferente al anterior, cerramos desde el mismo punto que repetimos. Bueno, eso es el plano 7B. Práctica 8, que es dos paros, un arranque, prioridad paro.
Entonces vemos el pulsador en este normalmente cerrado S1, como lo llamamos acá, el pulsador normalmente cerrado S2, el pulsador normalmente abierto que es S, el contacto normalmente abierto y la bobina del contactor K, como lo llamamos acá en esta ocasión, y sabe tener que llamar igual que el contacto N normalmente abierto, que es K, y los contactos normalmente abiertos. Siempre tenemos que tener en cuenta eso para que se accione, cuando se accione el contacto, se accione la bobina y los contactos tienen que pasar las tres líneas fases al motor. Bueno, comenzaré. Prenderemos, accionaremos el pulsador normalmente abierto, S, como lo vimos antes, se accionó el 13, luego que la energía pase. Lo vamos a cerrar desde un punto diferente, S1, y se cortará toda la línea. Se volverá a la normalidad el pulsador. Y como vamos sacando en pedacitos, la energía pasa por acá y por acá. Volvemos a conectar el este y otra vez se vuelve a conectar. Cerramos desde otro punto, es decir, dos paros, o sea, dos donde dos se puede cerrar, que son continuos. Bueno, entonces volvemos a prender de acá. Se prenderá la bobina, el motor, los contactos. Cerramos desde S1, prendemos otra vez y apagamos desde acá para rectificar todo. Plano de potencia, como lo vemos acá, y plano de control. Bueno, eso fue dos paros y un arranque, prioridad par. Vamos con el plano 8B, disculpen, que es dos paros, un arranque, prioridad arranque. La prioridad, el pulsador S3, que es normalmente abierto, un pulsador S1 normalmente cerrado, el pulsador S2 normalmente cerrado, el contacto normalmente abierto, que se va a llamar esta en ocasión K, igual que la bobina del contactor K y los contactos K. Plano de potencia, que es L1, las tres fases L2 y L3. Y el motor, las tres uniones del motor, como vemos acá, O1, P1 y W1. Entonces comenzaremos. Arrancamos, encendemos, secciona. Como esto está cerrado, va a dejar que la energía pase por ahí y se acciona el 13. Cerramos acá para que la energía se corte desde acá. Y como vemos, acá está, anteriormente, cuando yo tenía presionado, ahí pasa energía, hasta ahí llegaba. Cuando lo damos, quedaba hasta acá. Entonces volvemos a sacar esto y como vemos ahora hay poco más de energía hasta acá. Anteriormente estaba hasta acá todo esto y ahora está todo esto. Como está normalmente cerrado, esto seguiría hasta acá. Si cerramos acá, la energía pasará ahí. Entonces encendemos otra vez la máquina y apagamos desde S1. Encendemos otra vez la máquina con S3 y apagamos la máquina con S2. Se puede apagar desde los dos puntos. Bueno, esto sería dos paros y un arranque, prioridad arranque. La prioridad de arranque se ve acá, por lo que se comienza arrancándose el motor y los dos paros, que serían estos dos. Ahora pasamos a la práctica 9A, que son dos paros, dos arranques, independiente, prioridad paro. Entonces, dos paros, S1 y S2, normalmente cerrados los dos pulsadores, S1 y S2. Los arranques S3 y S4 normalmente abiertos. Los contactos están normalmente abiertos. La bobina del contacto y los contactos K, K y K se deben llamar igual para que cuando se accione el contacto normalmente abierto se accione la bobina del contactor y los contactos al mismo tiempo. Bueno, comenzaremos. Accionamos desde acá y rápidamente se va a accionar. Se puede apagar desde acá y también se puede apagar desde acá, desde cualquiera de estos dos puntos, desde uno y eso se puede apagar. Entonces prenderemos desde acá, que es diferente a S3, que ha prendido S3, el contacto se cierra y va a dejar que la energía pase por acá. Entonces, como vemos acá, los pulsadores están cerrados y va a dejar que la energía pase y el motor se encienda.
se puede apagar igualmente desde un punto o desde otro punto, como vemos acá. Bueno, esto sería dos paros, dos arranques, independiente, prioridad, paro. Práctica dos paros, dos arranques, independiente, prioridad, arranque. Como vemos, S1 y S2 son pulsadores nuevamente abiertos, que igual accionar van a dejar que la energía pase. Y S3 y S4 los pulsadores nuevamente cerrados. La energía va a pasar sin accionarlos. Cuando se acciona, es que la energía se acaba. Bueno, plano de potencia, los contactos, contacto nuevamente abierto y la bobina del contactor, que tiene, por el nombre se deben llamar igual K, K o KM, los tres o K1, como uno quiera. Entonces, vamos a funcionar. Bueno, encendemos S1 y se encenderá esto. Pero hasta ahora me pregunto, la pregunta es, ¿por qué se accionará esto? Si acá no estamos accionando nada, se acciona por lo que acá llega energía y cuando accionamos acá, la energía bajará y pasará por todo esto. Cuando llega acá, pues esto se va a cerrar porque hay dos donde va a pasar la energía, entonces se cierra, se va a seguir derecho. Y esto va a hacer que esto quede cerrado para que la energía pase por acá. Podemos cerrar desde acá, entonces abrimos S2 y podemos cerrar desde acá, que la energía no pase. Como lo vamos a abrir desde acá, cerrar desde acá, abrir desde S2, pulsador nuevamente abierto, y desde S3, un pulsador nuevamente cerrado, como queramos. Se puede prender y apagar desde cualquier punto, como queramos. Entonces, como vemos, acá se unieron los contactos y hagan que la energía pase hacia abajo. El motor se encendió y está girando en la parte derecha, como lo señaliza la flecha. Bueno, esta es la práctica de esa que es simultáneo. Simultáneo quiere decir que estos dos deben ser igual. Como lo dije anteriormente, que si estos dos son igual, al presionar uno, se tiene que encender los dos o apagar, igual que acá. Contacto nuevamente abierto, bobina el contractor, contactos L1, L2, las tres líneas fases. Entonces coloquémoslo a funcionar. Entonces, simultáneo se le quiere que son dos veces a la misma vez. Por ejemplo, acá, como lo muestro, son dos veces. Se acciona a la misma vez. Entonces, para prender la máquina toca de acá. Como vieron, es simultáneo. Tengo que escuchar las dos veces. Para apagarlos igual, tengo que escuchar para que se apaguen las dos máquinas. Como vieron acá, yo lo prendí y esto quedó bien. Entonces, como esto es un contacto, al energizar esa parte de la línea abajo, se energizará el contacto y va a quedar cerrado y va a poder pasar la línea A1 y energizar la bobina del contractor. Como eso quedó energizado, rápidamente acá se cierran los contactos y va a quedar energizada la bobina del contractor. Esta es la práctica 10A. Dos paros, dos arranques simultáneos, prioridad, paro. Esta es la práctica 10B, que son dos paros, dos arranques simultáneos, prioridad, arranque. Como anteriormente lo vimos, los paros estaban acá arriba. Ahora vamos a cambiar, vamos a inversar. Los paros están abajo y el arranque arriba. O sea, va a comenzar que cuando encendamos arriba, se va a comenzar a energizar la bobina, se energiza el motor, el bobinador motor y los contactos se unen. El contacto normalmente abierto va a quedar encendido. Entonces, prendemos y se energiza. Como esto es normalmente cerrado, la energía va a pasar por este lado, como queramos, o bien podamos por este lado. Se va a energizar de todas formas la bobina. Los contactos también se energizan, van a energizar la bobina, el bobinado del motor. Va a apagar en simultáneo también, como me decía el nombre del plan. Se cierra y hacer que todo esto ya no haya más energía. Como esto es normalmente abierto, pues la energía llega hasta acá y hasta acá. Entonces accionamos, la energía va a pasar por todo esto, se ve acá, pues se ve por acá y se unen acá. Energiza la bobina y los contactos se unen haciendo que esto. Podemos cerrar desde acá. Esto es prioridad, arranque. Dos paros, dos arranques simultáneos, prioridad, arranque.
plano 10B. Bueno, acá ya comenzamos con un plano de potencia con dos motores, dos bobinados de contactor K y K1 diferentes. Este plano se llama los contactos, dos arranques, un paro, prioridad paro, los dos contactos, los dos arranques, ponemos acá S2 y S3 y un paro S1. K, primer contacto, y los encendemos con el bobinado del contractor. Bueno, entonces acá está K1, contacto nuevamente abierto, y el bobinado del contractor acá, que es K, igual que acá, que va a encender esta máquina, este motor. Esta máquina enciende este motor. Todo esto, como vemos acá, va a encender el motor 1, por llamarlo así. Y esto nos va a encender esta parte. Como vemos el plano de potencia, cada uno tiene sus contactos. Antes del contacto K, de los contactos K, se deriva una línea para el contacto 1, que es L1, 1, del L2 al 3, y del L2 al 3 y L3 al 5. Entonces, coloquémonos a funcionar. Encendemos S2, vamos a encender esta máquina. Colocamos esta, nos va a encender esto. Como vemos, las dos máquinas se encendieron. Se puede apagar desde un punto todo, o sea, quedar nulo todo, o sea, se va a apagar todo y se puede encender la máquina esta. Bien, podamos cerrarla o bien podemos encender la otra. Eso sería plano 11, dos contactos, dos arranques y un paro, prioridad paro. O sí, dos contactos, dos arranques, dos paros independientes. Entonces, lo que quiere decir independiente es que cada máquina va a tener sus elementos, su cableado, por decirlo así, o elementos. Por ejemplo, este, que va a ser el K1, nos va a encender la máquina 2, la máquina 2, que es el motor 2. Y este, el K, nos va a encender la máquina 1, motor 1. Entonces tenemos dos paros, S1 y S3 normalmente cerrados, dos arranques S2 y S4, dos contactos normalmente abiertos, como vemos acá, K y K1, son diferentes, por lo que este, cuando se enciende, va a realizar el K1 en los contactos de K1, y este contacto normalmente abierto va a realizar la bobina, los contactos de K, igual que acá la bobina, el bobinado, nos van a realizar el bobinado del contractor de K, y va a encender la máquina del motor. El K1, que es el bobinado del contractor del motor 2, que nos va a encender la máquina 2, va a encender los contactos o unirlos para que la energía pase. Bueno, coloquémosla a funcionar. Entonces, encendemos la máquina 1 y como ven, vemos que ha cerrado el contacto, normalmente abierto, y deja que la energía pase por acá. Como vemos acá, los contactos, las líneas fases están bien, los contactos están cerrados para que la energía pase, y bien podemos poner a funcionar la segunda máquina sin problema. Cada una es independiente, no se deriva de la otra, o sea, cada una responde por sus cosas, por decirlo así. Entonces, si apagamos esto, no nos va a apagar esto, cada uno es independiente, es decir, nos va a apagar el motor 1, no más. La otra máquina sigue funcionando, que es el motor 2. Entonces, para apagar este, cortamos la energía que pasa por el contacto K1 y va a apagar todo. Entonces, prendamos otra de las máquinas, como vemos, y esto sería dos contactos, dos arranques, dos paros independientes, cada uno es por su propia cuenta, por decirlo así. Bueno, ya casi vamos a terminar. Entonces estamos en la práctica 13, que es, tenemos dos contactos, uno, dos,
y tres, disculpe, tres contactos, como lo vemos acá, un arranque, como estamos acá, y dos paros, que es S2 y S3, que son diferentes, son independientes. Cada máquina, disculpen, no son independientes porque acá está KM, que es del bobinado opuesto. Es decir, vamos, veamos. Encendemos, en lo que encendemos, como este es K1, enciende esto. Al encender esto, pues pasará la energía directamente y dependerá de este para prenderse. Si se prende este, se va a tener que prender las dos motores, por lo que KM2, KM2, sí, como este pulsador está normalmente cerrado, toda la energía pasa, y como le dije anteriormente, la energía cuando se choca acá hay dos y sigue, se cierra, entonces se cierra. Entonces para poder cerrar este, para poder cerrar, como no podemos cerrar la máquina desde acá, como lo ven, bien podemos, tenemos que primero apagar, primero la primera máquina. Vieron que la primera máquina se apagó, entonces quedó la segunda máquina, ya podemos apagarlo. Como acá no está, esto quedó abierto, ya no va a pasar más corriente, podemos apagar la máquina y bien satisfecho tenemos. Entonces volvemos a prender y se prende la primera una y después la otra. Como después de 5 segundos se prende, no estoy exactamente bien, pero se prende después de un tiempo. Entonces primero cerramos esta máquina y después si apagamos esta. Bien, entonces nos quedaría la práctica 14, que sería práctica 14, que sería dos contactos, dos arranques y dos paros independientes. Como lo hemos visto, eh, este S1 y S2 serían independientes, cada máquina es independiente. Entonces KM, KM2, KM2. Entonces por lo que vamos a funcionar esto, como bien vimos, cuando accionamos esto, la energía pasó por acá. Y como está cerrado, normalmente cerrado, la energía pasa. Entonces va a dejar que este KM prenda y este contacto que está abierto prenda. Bien, entonces se energiza esto. Acá lo que vemos es que cuando encendemos este, no se va a poder prender esto porque esto está abierto. No va a dejar que la, la energía pase. Como vemos acá no hay un cablecito, por decirlo así, para que la corriente esto. Entonces, como vemos, la energía pasa por acá y llega hasta acá, hasta acá. Pero como acá no hay un cable, entonces la energía se corta, llega hasta ahí. Como esto está accionado, esta máquina, la KM, entonces tenemos que apagarla. Bueno, bien, entonces prendemos la otra máquina, se acciona esto, KM2, contacto normalmente abierto, y KM2 va a pasar igualmente como lo pasó en el anterior. Esta máquina no se puede prender si el segundo motor está prendido. Tiene que un motor está apagado y el otro prendido. Un motor estará apagado y el otro prendido. Entonces podemos decir que el motor 1 está apagado y el motor 2 está prendido. O podemos decir que el motor 1 está prendido y el motor 2 está apagado. Nunca puede haber que los dos motores estén prendidos. Puede que estén los dos apagados, como puede pasar acá, así que los dos están apagados, no hay funcionamiento. Bueno, ya para finalizar, esto fue todo, la recuperación del segundo corte. Bueno, nos despedimos.